Marcos capítulo 9, los versículos 38 al 41. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. En este tiempo que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestra mente, que podamos recibir tu palabra, que obres toda humildad, sencillez a través de tu palabra, que podamos estar dispuestos a recibir tus amonestaciones, tus llamados. En Cristo Jesús. Amén. Podemos entrar, hermanos. Bien, el domingo pasado hicimos una pausa en nuestra exposición del libro de Marcos, en los sermones que venimos haciendo consecutivamente, la palabra de Dios, pero hoy retomamos otra vez el Evangelio según Marcos. En el pasado sermón, y es bueno hacer este recuerdo de lo que vimos, estábamos viendo que el Señor estaba dando sus primeros pasos para ir a Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén? El Señor iba a ser sacrificado, y mientras Él iba en esa dirección, el Señor seguía instruyendo a sus discípulos. En los últimos capítulos vimos que el Señor les instruyó en cuanto a varias cosas. Primero, la gloria que se espera implica el sacrificio de Cristo como siervo. Eso era algo que los discípulos no querían aceptar. Debía haber primero sacrificio, el sacrificio en la cruz. De igual manera, todos nosotros, al ser sus seguidores, también vamos en la misma dirección, la senda estrecha. En segundo lugar, es importante recordar lo que vimos: mientras esperamos ese reino glorioso, debemos saber que estamos en una batalla espiritual con nosotros mismos, en nuestra debilidad, y también con el enemigo. Entonces debemos vivir y servir en dependencia plena de su poder, velando y orando constantemente. Y tercero, mientras esperamos, servimos a los más necesitados, y así nos hacemos grandes en el reino de Dios. El secreto de la grandeza es servir a todos. El que más sirve es el más grande entre nosotros. Eso fue lo que vimos en el último sermón de Marcos. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre el tema de la exclusividad y la rivalidad religiosa. Exclusividad y rivalidad religiosa. Esto es como la idea de descalificar a otros cristianos. Estamos en el mismo contexto de los pequeñitos, considerándolos menos autorizados, menos eficaces por alguna diferencia periférica o secundaria, porque no hacen todo exactamente como nosotros en la congregación local lo hacemos, o porque esas personas no están en la misma denominación, o no están en el mismo contexto eclesiástico, o no son reformados. Es la falsa percepción de verse como los únicos cristianos, como los más aprobados o los más reformados de los reformados, digámoslo así. En todo esto vemos el gran llamado a la unidad, porque la iglesia no es solo local, sino que la iglesia es universal. Y desde luego, en este sermón yo creo que ustedes se lleven una idea equivocada, no quiero que me malinterpreten. Hay cosas centrales innegociables, cosas que siempre debemos mantener con celo, pero diferenciando aquellas cosas de forma y cosas periféricas por las que no deberíamos romper la comunión. Y aquí podemos ver que el relato de Marcos conecta con la enseñanza anterior. Ese es el punto de conexión. Recordemos que en los últimos pasajes el Señor estaba enseñándoles que los más grandes o primeros son los que más sirven, y ese servicio es a quienes, a los más pequeños, a los que no nos pueden retribuir, y al hacer ese servicio a ellos lo hacemos al Señor. En medio de esta enseñanza vemos aquí
que Juan interrumpe. Noten que es una interrupción en lo que viene diciendo el Señor. Si ustedes miran el contexto se dan cuenta que hay una interrupción. Versículo 38. Juan le respondió diciendo, es una respuesta: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Quién era Juan? Juan era uno de los hijos de Zebedeo, era uno de los 12 y era el discípulo amado. Recordemos particularmente que los hijos de Zebedeo eran impulsivos. ¿Cómo fueron llamados los hijos de Zebedeo? Boanerges, ¿cierto? Boanerges, hijos de el trueno. En un momento ellos también querían ocupar lugares privilegiados al lado del Señor. En Marcos 10, 35 al 37 vemos esa petición que ellos hacen, ¿no? Entonces aquí impulsivamente Juan está respondiendo al Señor con ese ímpetu que tiene Juan, y es posible que aquí Juan estuviera avergonzado, pero estuviera tratando de defenderse al poner límites a los receptores de su servicio. Es decir, Juan pudo sugerir, este expulsador de demonios es un extremo, no es como los pequeñitos a los que nos manda a servir el Señor y promover. Es posible, no lo dice el texto, pero es posible. Pero la respuesta de Juan muestra precisamente lo contrario a la enseñanza que está dando el Señor. Una actitud dura, una actitud inflexible a los pequeñitos. En otro momento él quería que cayera fuego, ¿cierto?, del cielo y consumiera. O sea, así era él. Una persona que con un conocimiento sencillo del Evangelio y el ministerio del Señor quería servir al reino. Tal vez no era una persona con todas las capacidades que ya tenían los apóstoles, pero estaba sirviendo. ¿Cuál era la circunstancia? Juan dice que vieron a uno que echaba un demonio en el nombre de Jesús. Es notable que diga en su nombre, porque eso implica que lo que hace lo hace en la doctrina y la autoridad del Señor. O sea, hermanos, este hombre era un creyente. Este hombre era un creyente. El problema para Juan y los discípulos era que este hombre no caminaba con ellos, no era del grupo, no era un apóstol, no hacía parte del círculo de servidores cercanos al Señor, no es de nuestra rosca. Entonces no creemos que siga haciendo eso, porque no es de nuestro grupo, y solo lo que hace nuestro grupo es aprobado. Pero él echaba fuera demonios de la misma manera que lo hacía el Señor. Ellos no le impidieron porque él fuera un hechicero, manipulador, porque usaba conjuros y fórmulas paganas para sacar a los demonios. Esa no fue la razón, ahí no dice eso. O porque él tuviera mala doctrina, sino porque no era parte de su grupo individual. Ese era su argumento. Por eso, entonces le prohíben. Pero ese hombre era un creyente que había escuchado y creído el mensaje del Señor, un creyente tal vez que era inmaduro, nuevo, un creyente que había visto el ministerio del Señor, de los apóstoles, donde se echaban fuera demonios, pero no se quedó en el grupo ni llegó a familiarizarse con el Señor y sus discípulos, sino que fue a replicar ese ministerio. Él hacía esto bajo su autoridad, o sea, lo hacía de acuerdo a sus palabras, con toda sinceridad, en el poder libertador de Cristo, que venía de Cristo. Entonces la actitud y el comportamiento de este hombre fue correcto. Él quería servir. No es el más grande entre ellos el que más sirve. No fue lo que enseñó el Señor. Esa fue la enseñanza anterior. Pero los discípulos entonces no tenían preocupación por la gloria de Cristo. Ellos estaban preocupados por su propia gloria, la gloria de su grupo particular. También, hermanos, vemos aquí que había un sentimiento odioso, ¿no? Era envidia. En los anteriores pasajes veíamos que cuando el Señor descendió del monte, ustedes se acuerdan, Él encontró una situación. Los discípulos no habían podido sacar un demonio por falta de dependencia, de devoción, por falta de oración y ayuno, ¿cierto? Les faltaba piedad, les faltaba devoción cristiana, les faltaba fe. Pero este hombre, que no era de los 12, estaba echando fuera demonios y le funcionaba. Era respaldado por el Señor. Los discípulos estaban molestos porque aún afuera de los 12, lejos del grupo, tiene ministerio, y su ministerio es más exitoso que el de ellos. Por lo general estamos más dados a criticar y señalar a los que hacen el trabajo mientras no hemos hecho lo necesario. No pasa así muchas veces. Decimos, ay, es que y qué tal, pero ellos tienen más devoción que nosotros, son más piadosos,
son personas entregadas al Señor y aman sinceramente al Señor, aunque todavía les falta un poquito en algunos conocimientos. Y en ocasiones sí hemos hecho lo necesario, pero no tenemos el mismo resultado exitoso. No tenemos el mismo resultado. Hay ministerios que son más exitosos, más prósperos, y debemos tener cuidado de no sentir celos y envidia, sino alegrarnos en el crecimiento de la iglesia. Incluso debemos orar por el avance del reino en todo el mundo. La exclusividad ministerial, hermanos, es pecado, es egoísmo, es envidia. Y eso no se queda ahí. Como con los discípulos, esto lleva a acciones. Esto lleva a acciones, incluso llegar a ser tropiezo, llegar a limitar el avance de otros, menospreciarlos solo porque no son de nuestro grupo. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Les prohibió prohibirle a este hombre. El pasaje dice: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lo que el Señor le dice es que al hacer estas cosas en su nombre, le era imposible hablar mal del Señor. La razón para no prohibirlo era, en primer lugar, que al servir al Señor en su nombre y en su poder estaba del mismo lado. Él también trabajaba en función y a favor del reino, como Jesús y sus discípulos, solo que en otro lugar. Como tal, su labor era en favor del reino de Dios, en favor de ellos mismos. Él iba a dar un testimonio legítimo del poder de Dios. Ellos no deben impedir o limitar ese servicio. Y aquí debemos aclarar: en este momento no tenemos esto que está aquí, esta dinámica de echar fuera demonios y hacer señales portentosas. Debo aclararlo, aunque lo sabemos. Como Jesús y los discípulos hicieron esas señales, no se nos manda hoy en día, en este tiempo, a hacer esas señales. Esto era solamente del primer siglo y tenía un propósito: autenticar el ministerio de Cristo como el Mesías prometido que había venido, y también el fundamento apostólico. Los apóstoles estaban en función de ser testigos, testimonio que iba a quedar registrado en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, por eso estaban haciendo señales y prodigios de este tipo. Perdón. El día de hoy, el reino de Dios avanza, ¿cómo? Por medio de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, la conversión de los elegidos, que también, así como se expulsaban los demonios en el primer siglo, pues eso era una señal de ser saqueada la casa del hombre fuerte. Cada vez que predicamos el Evangelio y personas se convierten, esas personas son trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces estamos saqueando la casa del hombre fuerte, que es lo que ha hecho Cristo. Entonces, también hoy en día se han levantado muchas diferencias que ponen limitantes entre unos y otros creyentes. Diferencias que son muchas veces secundarias. Algunos creyentes tienen que pertenecen a la única iglesia, que sus metodologías y dinámicas en el culto, en la adoración, en la predicación o en el Evangelio, y hablo de lo permitido, hablo de lo bíblico, que esa es la única manera de adorar y servir a Dios. Si no son himnos, acá no podemos adorar a Dios, eso no sirve. Si no es salmodia única, entonces aquí no se hace adoración a Dios. Si no son los cánticos modernos, entonces esto ya no es adoración a Dios. ¿No han escuchado eso, hermanos? Si en la Santa Cena no pasan todos y toman de la misma copa, entonces ya esto no es culto a Dios. Como lo dice Pablo, hablando de la libertad cristiana versus la actitud de algunos en Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Eso no se queda solamente en el decir. Esto es terrible. Esto es atacar al mismo cuerpo de Cristo. Mordéis y os coméis. Es atacar al mismo cuerpo, un miembro atacando al otro miembro del cuerpo. Y al final de este tipo de rivalidad, entonces llega la venganza y el tropiezo por envidia. Hermano, la iglesia es universal y busca un propósito, y es la extensión del reino, es la exaltación de Cristo, no la exaltación de nuestras formas y nuestra visión particular. Entonces, en primer lugar, quiero hablar de lo que no enseña este pasaje. Voy a hablar de lo que no enseña. Este pasaje no enseña a sacrificar la doctrina o a unirnos en un ecumenismo religioso. Tomémonos todos de las manos con todas las religiones y amémonos todos. No, esto no lo enseña. Esto no lo enseña este pasaje. Hay un solo evangelio y debemos repeler a cualquiera que traiga otro evangelio. Gálatas 1, del 7 al 8, que muestra que hay un solo evangelio. Y si un ángel viene y nos trae un evangelio diferente, sea anatema. Eso tiene que ser claro. Hay un solo evangelio.
Este pasaje nos enseña que los falsos maestros que usan el nombre de Dios en un sincretismo religioso con mala doctrina están en lo correcto o no deben ser reprendidos. Debemos apartarnos de esas personas. Romanos 16, 17 al 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Se nos manda a contender ardientemente por la fe. Judas 1:3, contender ardientemente por la fe. Entonces, este pasaje no enseña a unirnos a los falsos maestros de ninguna manera. No enseña que los no creyentes o las sectas pueden hacer la labor del reino mejor que nosotros. Nunca. Las sectas no están sobreedificando el reino. Empecemos por ahí. Ellos han puesto otro fundamento, han cambiado a Cristo, ha cambiado la Escritura. Por lo tanto, no son iglesias. Las sectas no son iglesias. No podemos tener unidad con ellos. Recordemos que el Señor también, en el contexto de saquear la casa del hombre fuerte, en Mateo 12:30, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La obra del Señor es hecha en unidad con su doctrina, es hecha bajo su autoridad. Solo hay dos reinos, el de los cielos y el de las tinieblas. Los que están asociados a Cristo son sus amigos, los que no son sus enemigos. Los que están con Cristo son instrumentos para recoger a los suyos. Los que no están con Cristo desparraman, están en función de estar con los impíos y dejarlos en esa condición lamentable, perdidos en la esclavitud del pecado y en manos del enemigo, como los fariseos, que ya hacían un prosélito y lo hacían 2 veces más hijo del infierno, o sea, lo hacían más perdido de lo que estaba con su mala doctrina. La diferencia es notable. Tampoco este pasaje enseña que no se debe considerar la autoridad y los dones para el servicio. Ojo con eso. Este hombre era respaldado por el poder y la autoridad de Cristo para servir. Incluso cada iglesia tiene un consistorio, porque ya hoy en día no somos una iglesia niña, no somos una iglesia del primer siglo, sino que ya es una iglesia con un desarrollo. Hay ancianos establecidos en las iglesias, hay un consistorio, y es respetable que cada consistorio tome sus decisiones y limitaciones en cuanto a sus ministerios y servicios, en cuanto a las personas que sirven los ministerios. Eso no está en cuestión. Esta enseñanza no pretende empujarnos para hacer lo que queramos. No, como este hombre iba y servía sin autoridad, entonces no, él está bajo la autoridad de Cristo. Y esto no quiere decir que entonces cada uno se invente un ministerio y se va a servir siendo una rueda suelta. No podemos servir como nos venga en gana, sino tiene que ser bajo autoridad y bajo sujeción. Hay otros mandamientos en las cartas a Timoteo, a Tito, donde se habla de la autoridad, donde se habla del rol de los ministros. Entonces esto no quiere decir que hagamos lo que queremos. Ahora, ¿qué enseña el pasaje? Como ya he dicho, enseña y advierte en contra de la rivalidad en el ministerio. Ataca ese exclusivismo religioso, ese monopolio del evangelio. Enseña sobre la unidad para sobreedificar en el reino de Dios, porque tendemos a ser expertos para descalificar el trabajo y hasta la fe de otros hermanos, cuando nosotros muchas veces no estamos ni siquiera participando en el servicio. Pensamos que quienes no son de nuestro partido o grupo no son creyentes. Ese es el extremo, considerarlos no creyentes solo porque no es de nuestro grupo. Escogemos y hacemos de los más y menos reformados para descalificar. Y aquí debemos considerar ejemplos bíblicos, ejemplos que tenemos en las mismas escrituras y situaciones. Quiero hablarle de 2 personajes en el Antiguo Testamento: Eldad y Medad, en el libro de Números. Vaya conmigo a Números, capítulo 11, los versículos 26 al 29. Números 11, 26 al 29. Escuchemos. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Como vemos aquí, entonces, sobre Eldad y Medad,
Ya había reposado el Espíritu del Señor. Y ellos profetizaron porque el Espíritu estaba en ellos, solo que por alguna razón pues no habían ido al tabernáculo, también escucharon el llamado de ir al tabernáculo, entonces lo hacen en el campamento. Un joven es el que informa aquí, un joven da el chisme de manera, mire, está pasando eso allá, ¿qué va a hacer Moisés? Entonces le lleva ese comentario, esa murmuración a Moisés, le informa, pero la respuesta de Moisés es sorprendente. Moisés muestra que ellos tienen un celo equivocado y que él desea que todo el pueblo de Dios reciba de su espíritu, sea profeta. Moisés reconoce el poder del Señor en ellos, reconoce el beneficio de su servicio para todo el pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Moisés consideraba que la obra de Dios en los creyentes debía ser multiplicada en todos, que más creyentes debían ser partícipes del don del Espíritu. Ojalá, dice él. Él se alegra y desea la amplitud de las bendiciones de Dios en todo el pueblo de Dios, sin diferencia. Deberíamos alegrarnos cuando otros hermanos tienen iniciativa de servir al Señor, aun cuando no son expertos. Debe ser de gozo para todos. También en la carta de Filipenses, vaya conmigo a Filipenses 1 del 15 al 17, que fue algo que estudiamos ya, una epístola que estudiamos aquí. Pablo habla de quienes predicaban a Cristo y describe dos grupos allá en Roma. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel, ¿no? Dice él que unos lo hacían con cierta actitud equivocada, pretendiendo competir, atacar a Pablo, pero los otros lo hacían por amor, estimando a Pablo y entendiendo su propósito. Mire lo que dice Filipenses 1, 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Lo que pasaba era aquí era que algunos creyentes, predicadores de Roma, que ya pues tenían cierta reputación, cierta fama en la ciudad, le estaban haciendo obstáculo a Pablo, ponían más carga sobre Pablo. La iglesia en Roma ya llevaba tiempo ahí, o sea, ellos eran como los que estaban localmente en la región y tenían varios predicadores reconocidos entre los hermanos. Entonces, esos predicadores, a la llegada de Pablo, los predicadores fueron perdiendo reconocimiento, fueron perdiendo prestigio y el nombre de Pablo se hizo más popular. Entonces, ellos sentían celos, sentían envidia de su ministerio que ahora estaba prosperando a pesar de estar en la cárcel. O sea, ellos están afuera y él está en la cárcel y su ministerio prospera mucho más. Pablo dice que anuncian a Cristo por envidia o rivalidad, y eso quiere decir que lo hacían por interés propio, buscando su honor, su prestigio. Eso lo dice el versículo 16 del texto. Ellos tenían celos del ministerio de Pablo y eso les impedía unirse a él en el mismo propósito. Hubieran podido trabajar de la mano con Pablo, pero no, tenían envidia y celos. En el libro de Proverbios 14:30 leemos lo siguiente: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La persona apacible está contenta con lo que Dios le ha dado, pero el envidioso está atormentado porque desea tener lo que otros tienen. En Gálatas 5:25 al 26 leemos: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No tenemos razón para eso, porque pues tenemos todo en Cristo y todo es para la gloria de Cristo. La única razón sería si estamos pensando en nuestra gloria. Ahí sí es razonable que tengamos que sentir envidia o dolor porque otro ministerio crece, porque ahí sí estamos pensando: es que soy yo, ¿cierto? Soy yo el que estoy vanaglorioso, soy yo el que quiero gloriarme, y por eso me da tristeza que los demás cristianos crezcan, que las demás iglesias se extiendan. Como creyentes estamos centrados en buscar la gloria de Cristo, no la nuestra. No construimos nuestro reino, pero además de desear la fama de otros, estos hombres quieren hacer sufrir, además de atacar a Pablo, esos hombres quieren hacerlo sufrir, traerle más padecimientos, como ponerle una carga adicional. Cuando alguien ataca un ministerio que está pues con ciertas limitaciones, es como cargar más a los siervos de Dios, ponerle más obstáculos para que no puedan avanzar. La envidia causa mucho sufrimiento y realmente el propósito de la envidia es destruir a la persona. No tiene otro objetivo, sino destruir, aplastar. El punto es que estos hermanos pues no enseñaban mentira. Ellos también eran cristianos genuinos.
Eso es lo difícil de entender aquí, hermanos. Ellos no traían otro evangelio, ellos no enseñaban a otro Jesús, ellos enseñaban el mismo mensaje de Pablo. Pero entraron en conflicto porque sus motivos para hacer lo mismo eran egoístas y tomaron esa actitud arrogante. Ellos actuaban como en una competencia, pensando que si tenían más convertidos, más éxito ministerial, traerían más problemas a Pablo. Y eso es un gran pecado, no deja de ser pecado. Ellos están trayendo más carga sobre un hermano, sobre su hermano en la fe. Pero Pablo habla del otro grupo de predicadores, dice, pero los otros, versículo 17 de Filipenses 1, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Por amor y entendiendo que Pablo está ahí con el mismo fin que ellos, el mismo propósito que ellos, que ha sido autorizado por el Señor, que había sido provisto con dones del Señor. Estas personas entendían las limitaciones que tendría Pablo en la cárcel. Entonces se unían, se esforzaban en extender el evangelio junto con él, funcionaban como una extensión de su trabajo afuera. Ahora, ¿cómo respondió Pablo a esta situación con estos que se le oponían? Pues Pablo dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. El punto es que el evangelio es anunciado y creído, eso es lo importante. Pablo se enfoca más en eso, en el efecto del evangelio, en su progreso, que en competir con esas personas. Él no va a contender por reclamar el primer lugar, les deja eso a ellos. A él no le importa nada más sino que Cristo sea anunciado. Aún así, pues no podemos excusar a estas personas, estaban haciendo mal. Pablo más adelante en la misma carta dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. La actitud de Pablo es ceder. Si para que Cristo sea más anunciado, el nombre de Pablo debe ser opacado, está bien, él lo recibe, lo acepta, no hay reclamo. Y también en la misma carta vemos que los mismos filipenses ayudaron a Pablo, una y otra vez le enviaron recursos para que él pudiera ser sostenido, apoyo ministerial. Una persona también, Epafrodito, fue enviado a ayudarle a Pablo en el ministerio. Ellos tomaron el sufrimiento de Pablo como el suyo. Ellos estaban lejos, pero cooperaron con él y con los propósitos del reino de Dios. Y tenemos otro ejemplo de controversias entre hermanos, pero esta vez dentro de la misma iglesia y en la misma situación de Filipos. ¿Se acuerdan? Evodía y Sintique. Ellos eran creyentes, colaboradoras que habían trabajado con Pablo y con otros creyentes para el Señor, y Pablo las exhorta aquí para que mantengan la unidad. Son creyentes, pero tienen desatinos, tienen desacuerdos, pero no podían solucionarlos. Entonces Pablo incluso envía a una persona, encarga a una persona, la identidad de Filipos, para que atienda esa situación. Otro ejemplo importante, hermanos, ¿se acuerdan de Priscila y Aquila? Romanos 16, 3 y 4. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo a los romanos de Priscila y Aquila. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Colaboradores que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué hermoso que alguien diga esto de nosotros, ¿cierto? Que digan no solo a mí, sino a todas las iglesias. Esta persona ha sido participante en beneficiar a todas las iglesias de Bogotá, a todas las iglesias del presbiterio. Qué bonito, ¿cierto? No solamente a mí, sino a todos. Y todos tienen que estar agradecidos con personas como estas. Eso es un gozo muy grande, que digan de uno eso. Qué bonito sería que eso pasara con nosotros. Aquí vemos que ellos le ayudaron a Pablo de manera incondicional, a tal punto que llegaron a arriesgar su vida por él. Y no solo una iglesia, sino todas las iglesias de los gentiles tenían que estar agradecidos por su trabajo. Ahora recordemos también que ellos ayudaron a un gran predicador, pero que en su momento él estaba en sus etapas iniciales. ¿Quién era? Apolos. Hechos 18, del 24 al 28. Estén ahí en Hechos 18. Apolos es descrito como un predicador elocuente, poderoso en las escrituras. Era judío, él era de Alejandría, en Egipto, y él había venido a Éfeso. Era un hombre educado en la escuela judía y griega. O sea, él conocía mucho de filosofía, tenía conocimientos también para hablar. O sea, él era un experto en la oratoria.
Y el pasaje nos muestra que él conocía de Jesús. O sea, noten ustedes que este hombre era cristiano, pero era un cristiano que no tenía todo el conocimiento. El versículo 25 dice que él había sido instruido en el camino del Señor, pues por eso sabemos que es creyente, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. O sea, ahí le faltaba conocimiento, le faltaba entendimiento. Su predicación era buena, pero le faltaba entender algunas cosas, le faltaba también esa actitud en algunos temas, pero se arriesgaba a enseñar y estaba interesado en que otros conocieran lo poquito que él sabía. Él necesitaba instrucción más amplia sobre el Evangelio, sobre sus implicaciones. Cuando Aquila y Priscila lo escucharon en la sinagoga, ellos se dieron inmediatamente cuenta de los dones que tenía Apolos. Vieron algunas lagunas que él tenía también. Entonces le toman aparte y les ponen con más actitud el camino de Dios. ¿Y quiénes eran Priscila y Aquila? ¿Eran pastores? ¿Él era un pastor o estaban involucrados en ese ministerio pastoral? No, eran personas de la iglesia. Eran personas de la iglesia que toman a un hombre y le ayudan. Porque lo ven que tiene unos vacíos y como que la va a embarrar. ¿Sí? O sea, aunque sabe, pero de pronto va y comete un error porque todavía le falta entender muchas cosas. Priscila y Aquila también estuvieron en la misma situación. Cuando ellos llegaron a Roma, tal vez tuvieron vacíos en su conocimiento, y Pablo, que vivió con ellos, les ayudó y suplió su flaqueza. Ellos estaban preparados entonces aquí ya para esta tarea, porque solo cuando se ha sido discípulo, cuando se ha estado sentado siendo enseñado, se puede enseñar a otros. Ese es un principio. Ellos le ponen aparte y con toda paciencia le enseñan, no con jactancia, no con altivez. ¿Y qué pasa luego con Apolos? Pues Apolos fue a servir acá, llegó a ser pastor de Corinto y se volvió uno de los mejores predicadores ahí. Apolos fue de gran provecho, dice ahí Hechos 18:27, de gran provecho a todos los hermanos. Y eso por la cooperación libre y desinteresada de Aquila y Priscila. A su vez, Apolos hizo el trabajo de regar ¿qué? Lo que Pablo había plantado. 1 Corintios 3:6. Entonces noten cómo trabajamos en conjunto para un mismo fin, para un mismo propósito. Todos trabajaron para el mismo fin, ninguno era mayor o inferior, todos fueron usados para la edificación del reino. Personas que no son pastores, pero que apoyan la labor de otros, y ese apoyo trae bendición y avance del reino. También Pablo se refiere a él mismo y los que le acompañan en su trabajo como colaboradores de Dios, 1 Corintios 3:9. Colaboradores de Dios. Ahora, hermanos, pasamos al versículo 41. Y el Señor sigue diciendo: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Entonces lo que dice aquí el Señor es que lo más pequeño que alguno haga en favor del reino va a ser compensado. Lo más pequeño va a ser compensado generosamente. Y todos podemos ayudar a esa extensión del reino de Dios. Tal vez Priscila y Aquila no tenían tampoco tanta capacidad como Pablo, por ejemplo, pero pudieron ayudar a Apolos con lo que sabían. Todos podemos ayudar. El llamado de los discípulos era dar su apoyo a este hombre para seguir su ministerio. El Señor ve este servicio al reino de Dios como un servicio a Él mismo. Eso es lo importante. Esta persona estaba sirviendo a los más pequeños, a los necesitados, y en esto le servía a Cristo. De igual manera, los discípulos estaban en condición de acompañar esa buena disposición de este hombre para servir. En esa actitud servían a Cristo. Estaban haciéndolo directamente a Él. Y servir así trae recompensa. Facilitar la labor es también muchas veces dar ese vaso de agua. Es algo que a veces no entendemos. El vaso de agua, de pronto es a veces tan literal, ¿no? Que no, ya le di al pastor el vaso de agua y gracias a los hermanos que me traen el agua. Muy bien. Eso me ayuda mucho. Pero el vaso de agua es a veces ánimo, apoyo, acompañamiento, una llamada.
Todo eso ayuda. Es no entorpecer la labor de un servidor de Cristo, no traerle más cargas. Eso es no ser de tropiezo a los pequeñitos también. El Señor no pasa por alto esa actitud orgullosa cuando se está. Cualquier forma de tropiezo al pueblo de Dios se hace contra Cristo. Es natural que los no creyentes se vuelvan contra los creyentes, pero para nada, hermanos, es natural que eso pase entre los cristianos. No es natural que eso pase entre los cristianos. Aquí la palabra habla de esa cooperación, de esa solidaridad entre los creyentes servidores para hacer avanzar, para servir a los necesitados. Estamos llamados a alegrarnos y participar en promover juntos el reino de Dios. Y la solución, hermanos, está en considerar lo siguiente. Presten atención a esto. Primero, que mientras estemos en este mundo, siempre existirán diferencias de forma y que debemos aprender a mantener la unidad en amor en medio de esas diferencias. Para eso hay que aprender a diferenciar entre lo central y lo periférico. Si nosotros no tenemos claridad entre lo central y lo periférico, vamos a estar usando las cosas generales, periféricas, de forma para atacar a un hermano y descalificarlo, incluso decir que no es creyente. Y eso no está bien. Cosas como grupos sociales, cosas como formas de ministerios, vestuario, diferencias denominacionales, liturgia, modelo de alabanza, no deben causar menosprecio o disensión. Segundo, reconocer el valor y el lugar que el Señor le ha dado a cada hermano entre nosotros, en cada lugar donde ha sido puesto. Porque usted puede estar haciendo lo mismo cuando usted menosprecia una congregación. Cuando usted dice, yo no debo estar aquí porque estas personas son el grupo al que yo debería servir. No, usted debe servir en el grupo donde Dios lo ha puesto. Esos son los pequeñitos a los que Dios le mandó a servir. Eso implica también valorar la iglesia donde estamos, no menospreciar a esos hermanos y servirles y ser también servidos en ese contexto. O sea, no solamente somos puestos ahí para servir, sino para ser servidos. Es lo que sucede en el cuerpo. Todos los órganos, todas las partes sirven al mismo propósito. Tercero, aplicar el principio del amor considerando cada uno a los demás como superiores, como necesarios para la obra del ministerio, porque sí necesitamos a los demás. Interdependencia. Conocer que servimos a un propósito mayor que solo una denominación o grupo. Usted y yo pertenecemos a algo más grande y es la Iglesia Universal. Ahorita hay diferencias y van a existir mientras estemos en este siglo, pero cuando estemos en la presencia del Señor esas diferencias ya no van a estar. Pero hermanos, eso es allá, no aquí. Aquí hay diferencias denominacionales y esas diferencias nos permiten, yo creo que el Señor sabiamente permitió las denominaciones con un propósito también de ser santificados, de amarnos en la diferencia. Porque el Señor pudo haber dejado delimitada esa parte, pero no. Tenemos buena amistad con nuestros amigos bautistas, con otras denominaciones, hermanos. En algún momento hubo un seminario bautista y presbiteriano. No podemos hacer diferencias como no darle la cena a nuestros hermanos bautistas, porque no cumplan un requisito sobre el bautismo. Cosas como esas. Deberíamos poder estar junto a ellos sin tener inconvenientes y esas diferencias. Es que la unidad es más grande. Lo que nos une es nuestra fe. El Evangelio de Cristo. El orgullo ministerial se da por un énfasis en nosotros mismos, en nuestra capacidad propia, en nuestras metodologías, en nuestros gustos. Es que a mí me gusta el culto así. No es lo mismo cuando llegan las personas de los carismáticos y dicen, es que acá no hay unción. No están usando el mismo argumento, y eso sí es una diferencia radical, porque estamos hablando ya de centralidad del Evangelio. Entonces, cuando uno llega a una iglesia, no es que aquí no hacen las cosas como a mí me gusta, como lo hacían en la anterior iglesia. Miren lo difícil que fue hacer una adaptación en relación a la antigua iglesia, de donde venían muchos hermanos, con el Fuente de Gracia. ¿Por qué? Porque nos cuesta superar las diferencias periféricas, porque las hemos elevado al nivel de Evangelio, y ahí tenemos problemas. Eso genera competencia para ser reconocidos, exaltados en nuestro pensamiento, para que nuestro grupo de denominación sobresalga. Debemos reconocer que tenemos esa tendencia. Tal vez en otras circunstancias nos enfrentemos a otras diferencias y decimos, no, es que a mí me gusta como era en Fuente de Gracia, o como lo hacemos en Fuente de Gracia, o llegan otros hermanos.
Entonces, ¿cómo tratamos a esos hermanos que llegan a la congregación? Con eso no quiero decir que las iglesias deban renunciar a su identidad denominacional o su ADN. En ese sentido, cada iglesia es diferente, cada iglesia tiene su ADN. Si usted va a Cristo Rey, ya va a encontrar otra manera, va a encontrar cosas diferentes, y qué gozo que haya esas diferencias y que podamos en algún momento estar con ellos sin estar preocupados por cosas periféricas. Eso no debe ser la base de la fe. Cuando digo otras circunstancias me refiero a eso, poder compartir con otros hermanos, pero es que incluso tenemos problemas dentro de la misma denominación por formas. Es increíble que entre los mismos presbiterianos vayamos a una iglesia de nuestro presbiterio y encontremos que nos molestamos porque hay algo diferente. No deberíamos molestarnos. Debemos entender lo que tenemos en común, nuestra fe. De seguro en Sicuco, que acá están nuestros hermanos de Sicuco, allá el culto es diferente, ¿cierto que sí, hermano? Cambian varias cosas en la costa. Me gustaría que en algún momento fuéramos al presbiterio que ayuda a las iglesias de la costa y conocieran ustedes, hermanos, cómo es la reunión allá. Cambian muchas cosas. Pero estamos con nuestros hermanos que confían en el mismo Salvador, en el mismo Redentor. A eso es lo que nos referimos, hermanos. Y lo mismo pasa con los bautistas. En algún momento, alguna circunstancia, podemos tener alguna reunión unida y van a ver ustedes esas diferencias, pero qué alegría que podamos escuchar la palabra y estar preparados para asumir con madurez esas diferencias y no con el legalismo. Las diferencias periféricas no son la razón para irse de una iglesia o rechazar a los hermanos. Deben poder relacionarse con otros hermanos y servir en base al Evangelio de Cristo. En la misma iglesia vamos a encontrar diferencias. O sea, eso no solamente a nivel de iglesias aparte, pero dentro de la iglesia podemos encontrar lo mismo, pero estamos llamados a conciliar, a tratar con nuestro egoísmo y orgullo. Y hay que tener cuidado con eso porque no es un tema general, es algo importante. O sea, todo lo que hemos visto acá tiene importancia. Alguien puede pensar, no, pero pues eso no tiene tanta importancia para mí. No, sí es central. ¿Por qué? Porque hasta aquí la situación es manejable, pero hay un límite que muchos pueden llegar a sobrepasar. Cuando esto no para aquí, se convierte en algo peor. Y recuerden que cuando alguien individual o grupalmente confiesa que su iglesia es la única del mundo, eso ya es un indicativo de secta. Ahí está ya la alarma. Acá ya es una secta. Hay sectarismo, hay que huir de ese escenario. Incluso si alguien dice solo esta es la iglesia verdadera, hay que huir de ahí, porque la iglesia es universal católica. Y con católico me refiero a que hay iglesias con el mismo evangelio en todo el mundo, es universal. Eso significa la palabra católica. También hay un nivel secundario donde las personas no dicen abiertamente esto, pero así se sienten y así hacen, ¿no? Dirán, no, esto es la única, ¿no? Pero sí se sienten así. Algunos menosprecian a ciertas iglesias y denominaciones, a ciertos creyentes, y no los ven significativos en el reino de Dios. Pero nunca la jactancia y el orgullo han sido buenos. Y así como hay recompensa para quienes benefician desde lo mínimo a los que sirven, también hay castigo para quienes se oponen totalmente al reino de Dios. Como ya dije, solo hay dos lugares: a favor o en contra de Cristo. Los pasajes que siguen, y quiero que estemos ahí en el pasaje, entonces no están aquí desconectados del pasaje, no están desconectados. El que permanece menospreciando, noten lo que digo, el que permanece siendo tropiezo a la iglesia de Dios, menosprecia y está contra Cristo y por lo tanto recibe el castigo del Señor. Y aquí no hablo de las diferencias normales que hemos hablado, sino estamos hablando de la persona que ha sido amonestada en esto y sigue en su error al punto de llegar a hacerle tropiezo a la iglesia de Dios. O sea, que quiere ya destruir la iglesia de Dios para exaltar su propio movimiento. Ha llegado entonces a ser un enemigo de Cristo. Porque lo que le hagamos a los pequeñitos, ¿se lo hacemos a quién? A Cristo. Y los pequeñitos son la iglesia del Señor. Y por lo tanto, esa persona nunca ha sido un creyente. Es un camuflado entre la iglesia. Así sea pastor, es un camuflado. El versículo 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Noten ustedes que seguimos con la palabra pequeñitos. ¿Desde dónde venimos con esa palabra? Y el mismo cualquiera, ¿no? Cualquiera que le dé un vaso de agua está beneficiando al reino de Dios con más mínimo. Pero cualquiera que le haga tropezar está atacando al reino de Dios. Por lo tanto, es un enemigo de Cristo. Y el castigo acá es muy fuerte, es una condena a muerte.
Tirar a una persona al fondo del mar con una piedra en la cabeza, una piedra que no era la piedra pequeña, sino la piedra de molino grande que la arrastraba a un burro, eso es sencillamente condena a muerte. Condena a muerte. En 1 Corintios 3:17 dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y recordemos que aquí en este pasaje, el contexto de Corinto habla de riñas y divisiones en partidos. Los corintios, ¿qué decían? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y había unos que tan osados decían: yo soy de Cristo, como si Cristo fuera un partido igual aparte, ¿no? Lo tomaban y es como uno, como Apolos, como Cefas. Ellos estaban siendo instrumentos para deteriorar el templo de Dios. Y aquí el templo de Dios se refiere a la iglesia como comunidad. Quien se opone a la iglesia y le es tropiezo, se enfrenta a Dios. Y por lo tanto será destruido. La persona que haga eso y persevere en la destrucción de la iglesia no tiene el Espíritu de Dios, sino que se hace enemigo de Dios. Porque el Espíritu de Dios jamás impulsaría a un hermano a atacar a otro hermano. Jamás pasaría eso. Pero sabemos que nada puede destruir la iglesia. El Señor lo ha dicho en los pasajes anteriores. Antes que eso suceda, el Señor interviene preservando a los suyos. Un verdadero creyente no permanece en ese estado. Recordemos las palabras de Gamaliel en el concilio en relación a los discípulos y su obra, en Hechos 5:39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Y él estaba siendo guiado por el Espíritu en esto. Si la obra es de Dios, nadie la puede destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Y quién puede vencer a Dios? Nadie. Si alguien está viviendo de esa manera tan carnal y pecaminosa, el llamado es a despojarse y arrepentirse, volverse al Señor, cualquiera que sea el punto a donde haya llegado. Es mejor empezar desde ahora. Si en algún momento hay esa sensación de envidia, de autoexaltación, hay que atacar eso, hay que matar ese pecado. El mismo pasaje que sigue llama a considerar y revisar qué es lo que causa esa rivalidad y a poner a cuentas con el Señor esas cosas. Si tu mano, si tu pie te lleva a pecar, pues córtatelo. Hay que sacar eso de la vida. Eso es lo que dice el siguiente pasaje. Recordemos que en el anterior pasaje lo que se censuraba era la idea de ponerse por encima de otros, el orgullo y la autoexaltación, de anhelar ser los primeros. Estamos en el mismo contexto, pero el primero debe ser no el más grande, sino el que más sirve. Debemos servir y apoyar a los más pequeños, y al hacerlo estamos haciéndolo a Cristo mismo. Ahora, llamados a no menospreciar el trabajo de otros por envidia o rivalidad por superioridad ministerial. Sigue siendo el mismo tema: la grandeza individual y grupal y el menosprecio de otros, la falta de amor al prójimo y la exaltación propia aún en medio del reino de Dios. Y al final, después de llamar a despojarse de todas estas cosas a tiempo, antes de llegar a la condenación, es mejor despojarse de ellas y no ser condenado. Se nos da esperanza y ánimo. Miren lo que dice Marcos 9:49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué significa eso, hermanos? La sal tiene propiedades antisépticas y preservantes. La sal evita la descomposición. Ser salados con fuego significa ser probados. El hermano Wilson lo decía hace un momento, ¿no? Ser probados, los metales se prueban así. Pero ser salados con fuego significa que los discípulos van a ser probados para ser purificados, para las virtudes del reino. Esas virtudes se hacen presentes también en la iglesia de Dios. Todos estamos siendo tratados para evitar que la putrefacción entre a la iglesia y en el mundo. Todos somos sal de la tierra para purificar. El Señor muestra aquí que sus discípulos, a los que ha venido hablando y previniendo del peligro de ser tropiezo para otros, serán tratados, va a venir un fuego para ellos. El cristianismo funciona en el mundo y en la iglesia como un antiséptico purificador. Donde hay un cristiano, debe haber influencia santificadora, sobre todo con la misma iglesia y con los hermanos pequeños que sirven al mismo Dios. Versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? La sal da sabor a las comidas. Job 6:6 dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? El elemento principal que se usaba en ese tiempo como un condimento era la sal. Y esto metafóricamente quiere decir que la vida sin el cristianismo es insípida. El evangelio es lo que da sabor a la vida.
La pregunta que debemos hacernos aquí es si nuestra influencia con nuestros hermanos pequeños que sirven al reino de Dios es purificadora, preservadora, saborizante, o si por el contrario estamos dejando que la corrupción avance alrededor y penetre dentro de la misma iglesia. Una vez que la sal pierde su sabor, no sirve ya para nada. La sal en las lagunas y pantanos en los alrededores del mar muerto se mezcla con el yodo y pierde su sabor y queda un sabor rancio, un sabor rancio. En ese caso, ya esa sal no es útil, no sirve. La sal pierde su sabor, ¿por qué? Por añadir sustancias a ella. Cuando adhieres al evangelio, cosas que no tiene el evangelio, para atacar a los hermanos, estás dañando el mensaje. Ya eso no sirve para nada. Lo que vas a hacer es sembrar algo que no es correcto. Esa sal que ha perdido sus propiedades permite que la comida se pudra y que sea simple y desabrida. Esa sal ya no sirve para nada, representa la vida cristiana sin la práctica del evangelio, con esas añadiduras que le han hecho inservible. Si los creyentes no cumplen su propósito como creyentes, siendo puros, purificadores, preservadores, dando sabor a la vida, son inútiles. No vamos a tener el contexto. En el versículo 50, ¿cómo termina el pasaje? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Está hablando de nuestra relación con los más pequeños. Está hablando de nuestra relación con los hermanos. Tener sal en nosotros es aplicar el evangelio purificador de Cristo para poder tener esa paz. Tener dentro de sí las cualidades que promueven la verdad, la bondad, paz y gozo. Somos responsables de poner ese evangelio en nuestras vidas, las virtudes del reino, porque ahora tenemos luz. Somos responsables de llevar sal siempre, de llenar el salero. ¿Ya llenaron el salero, hermanos? Hay que poner la sal a diferentes situaciones de la vida. Y eso lo hacemos de acuerdo al evangelio de Cristo. Y hermanos, déjenme decirles que eso es muy visible en el mundo. La Iglesia Universal debe ser ejemplo de paz y amor. ¿Qué piensan los de afuera cuando nos ven agrediéndolos por diferencias denominacionales? Cuando aquí no se le da la cena a uno porque ese uno tiene una diferencia en cuanto al bautismo, tiene una diferencia en cuanto a alguna cosa, alguna razón, de forma. ¿Qué piensa el mundo? Esta gente, ¿qué está pensando? La competencia es desleal. Los celos, las divisiones, las contiendas por diferencias periféricas dañan el testimonio que nosotros debemos dar en el mundo. Pensemos y examinemos en qué medida hemos estado colaborando y favoreciendo el reino de Dios en esta iglesia local, Cristo Fuente de Gracia. Pensemos si hemos sido tropiezo a los hermanos o a la iglesia del Señor. Estamos a tiempo de arrepentirnos. Debemos mirar a Cristo e imitar su amor, quien descendió desde el cielo para morir en la cruz por sus elegidos y lograr la reconciliación. Él murió para que tuviéramos unidad y amor en ese mismo evangelio. Incluso rompió toda diferencia cultural en cuanto a dos pueblos, judíos, gentiles, en un solo pueblo, para que pudiéramos tener unidad en él. Hermanos, el Señor nos guarde y preserve en la unidad del Espíritu, para que con toda humildad y mansedumbre sirvamos juntos a Cristo. El Señor les bendiga.